Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Diego en el restaurante Hualca, el restaurante de Cordon Bleu. Estamos en la línea de emplatado. Ahí tenemos un lindo carpaccio que está saliendo de la nueva cartas con un par de... ¿Puedes comentar, Diego, lo que hacemos aquí? Bueno, tiene pistachos, tiene un chimichurri de hierbas andinas, tomates orgánicos, palta, nuez de Brasil y unos crocantes de parmesano. Ok, entonces aquí tenemos un plato de inspiración italiana que es un carpaccio. Todo los aderezos, la onda andina está montado adentro del chimichurri, de los tomatitos orgánicos y de la palta orgánica. Aquí el restaurante es un restaurante de propuestas de cocina peruana, moderna. Este restaurante está dentro de la escuela Cordon Bleu. Todos los profesores, así que el chef, son egresados de nuestras escuelas. Todos los chefs de cocinas son exalumnos que están ahí y actúan de forma profesional. Es un lindo restaurante banderas que tenemos aquí. Crocante de parmesano, textura, ruego de textura, ruego de frescura, con la palta que tiene bastante grasa y que va a prolongar los sabores en la boca, la astringencia de la tomate que va a dar frescor, la carne cruda que es del lomo, por supuesto, de primera categoría, bien fresca, y un aderezo bastante complejo en términos de sabor y de textura también. Nota de amargo, balance de amargo con la rúgula. Aquí tenemos mucho contraste de sabor y textura en el plato. Un plato muy fresco para el verano. Bueno, aquí además tenemos suerte de trabajar con platos hechos a la medida. Aquí trabajamos con una señora que tiene un taller de barrilla artesanal. Entonces son platos diseñados para nosotros de manera exclusiva. Así que acá tenemos esta onda. Actualmente tenemos una onda de platos bastante orgánicos con materiales bastante naturales que resalta justamente la onda gastronómica. Últimamente hay muchos foco a trabajar los insumos de la región. Trabajamos con una propuesta culinaria a kilómetro 0 o kilómetro 10. Las dos boletas. Entonces, en el tema de elección de varilla también, transmite este material, transmite el orgánico, la tierra, algo bastante original. Es un plato del día, para cada almuerzo tenemos un menú ejecutivo. ¿Qué pescado es? ¿Paiche? No, es congrio. Congrio, ok. Ahí tenemos congrio. Congrio que es una forma de tiburón. Entonces es un pescado con bastante colágeno, un buen pedazo, un pescado que aguanta bastante la sobrecocción. Y ahí tenemos un escabeche. Okay. El escabeche es una herencia árabe, el escabeche. El escabeche fue inventado por las Fuerzas Armadas de Algeria durante la Segunda Guerra Mundial, justamente para preservar la comida. Donde tenemos un aderezo que tiene bastante vinagre, justamente para conservar este guiso de pescado. Ahí tenemos cebolla cruda, vinagre, tenemos una polenta cremosa. Y aportamos un poco de contraste con la cebolla cruda roja, que aporta su agua, sus croquetas, y la papa gaufrette, que es una papa a estilo francés, hecha a la mano con una mandolina. Aceituna. Un pedido especial que no está en la carta. Y por supuesto que ahí es un poquito complicado porque todo el mundo tiene su mise en place, tiene su preparación es lista para responder a los platos de la carta, pero si hay un pedido extraordinario, con este caso, es simplemente una dieta de pollo
es una persona aquí que tiene un problema de digestión y que busca justamente tener un plato bastante light. Y ahí, por supuesto, va a contra de la mise en place, la organización establecidas. Y ahí tenemos que tener una estructura de trabajo bastante bien organizada para poder responder justamente a este tipo de cosas que está extra protocolar. Bueno, no es complicado tampoco de hacer una sopita de pollo, pero adentro del ejercicio de armar tantos platos con tantos ingredientes y preparaciones adentro de las cartas, ahí va a romper un poquito la escama de servicio. Todos los empleados tienen la misma forma de comunicar. Cuando hablamos de un concepto culinario que es asar, unas técnicas que todo el mundo puede entender, guisar, por ejemplo, un guiso, por ejemplo, la acción de hacer un guiso, podemos explicar el fenómeno durante horas, explicando recetas, unas técnicas, metodología. Ahí conversamos entre gente que tiene un nivel culinario y una cultura de vocabulario profesional que permite con una palabra de explicar un contexto total. Ahí tenemos un quinoto de 3 colores, quinoa blanca, quinoa negra, quinoa rojo. Es el rocoto relleno, que ahí servimos con un quinoto de quinoa. Es un poquito como un risotto, pero hecho con quinoa. Tenemos otro rocoto emblemático, bien picante, relleno, gratinado. Voilà, ciboulette, chive, quinoa pop, para dar un poco más de contraste, la tapita, un par de chips de papa de nuevo para dar contraste. Bueno, tenemos nuestro famoso rocoto relleno de Hualca. Es un plato tradicional peruano, por supuesto. Normalmente está servido con un pastel de papa. Y aquí, como la orientación del plato va a estar un poquito más ondinas, hemos reemplazado el pastel de papa por un quinoto de quinoa. Y ahí tenemos un juego de textura, por supuesto. El quinoto con todos cada grano de quinoa. Tenemos este aporte de... Ahí viene. Un pisco sour. Un super sour con pisco peruano, por supuesto. Entonces, la quinoa es interesante porque tenemos un sabor de terroir bastante pronunciada. Tenemos un juego de textura porque la quinoa abierto, escalfada, se abrió y tiene cutícula, esta carapaza exterior que aporta un juego de textura. Después tenemos la fuerza del rocoto, interesante. Tenemos el queso gratinado y un guiso de carne, de pasas, de especias, de ají panca, que es el ají para eso. El rocoto debe estar blanqueado 3 veces para bajar su fuerza de picantes y a la vez, durante este proceso de blanqueamiento que se blanquea 3 veces, no podemos pasar el punto de cocción porque queremos conservar un poquito de textura, de firmeza, para tener un contraste y un aporte también de agua. Genial. Ahí tenemos una fuerza muy fuerte del ají panca. Tenemos el guiso de carne con su demi-glace, que es un fondo de res, que va a aportar profundez de sabores en la boca. Tenemos un contraste también con las semillas que están adentro. Y la cremosidad de la quinoa que permite de contrastar con la fuerza del rocoto relleno. Buen provecho.